Primer grado. Conocimiento 9. Una nueva nación, la independencia de los Estados Unidos. Lección 8. El nacimiento de una nueva nación. Durante los primeros años después del final de la Guerra de Independencia, las antiguas colonias británicas parecían no ponerse de acuerdo en nada. Todavía no habían pensado en un nombre que las representara. Algunos decían que debían llamarse Estados de la Unión, a otros les gustaba Nación Americana. Y otros simplemente querían llamarse por el nombre del estado en el que vivían, virginianos, si vivían en Virginia, neoyorquinos, si vivían en Nueva York, etc. No había un plan acerca de cómo se debía gobernar, o dirigir, la nación, por lo tanto, muchas personas diferentes crearon muchas reglas diferentes. Los estados cobraban impuestos unos a otros de manera injusta, al igual que lo habían hecho los británicos antes de la guerra. Era un verdadero caos. George Washington disfrutaba la vida en Mount Vernon con su esposa, sus hijos y sus nietos. Con sus 55 años, sentía que había servido bien a su país como comandante en jefe, y no buscaba ningún otro trabajo lejos de su granja. Pero 4 años después de su regreso a casa, Washington fue llamado a Filadelfia, Pensilvania, para otro gran encuentro. Washington se reunió con muchos de los hombres con los que había trabajado en el Congreso Continental al principio de la guerra. Nos referimos a estos hombres como nuestros padres fundadores, o fundadores, porque contribuyeron a fundar, o poner en marcha, nuestro nuevo país. Benjamin Franklin, por entonces de 81 años, era el representante de más edad. George Washington fue elegido presidente de la reunión. Este encuentro se llamó Convención Constitucional porque los hombres que la integraban redactaron una constitución, un plan para que la nueva nación pudiera convivir pacíficamente. ¿Recuerdan cuando Washington les dijo a los colonos que debían pensar en un plan para gobernar el país sin un rey? Bueno, estos hombres se reunieron para idear ese plan, que llamaron Constitución. Dejen de discutir, dijo Washington a los hombres. Tenemos un gran trabajo por delante. Fue un trabajo difícil. Se reunieron durante 4 largos meses de calor, de mayo a septiembre. Los hombres continuaban discutiendo. Algunos se fueron. Pero la mayoría se quedó hasta que crearon un buen plan, o constitución. Su duro trabajo dio sus frutos. Las reglas que escribieron aquel verano, hace más de 200 años, son las mismas que usamos hoy. Y, cuando nuestros padres fundadores dejaron Filadelfia ese verano, nuestro país tenía un nuevo nombre. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, escribieron. Unidos significa combinados para formar un entero. Por lo tanto, todos los estados se habían unido, formaban una sola nación. A partir de entonces, las antiguas 13 colonias británicas se llamaron los Estados Unidos de América. Algo de lo que hablaron los representantes ese verano fue la necesidad de encontrar un líder. Decidieron que un presidente, elegido por el pueblo, que cumpliera un mandato de algunos años, sería una mejor idea que tener a un rey no elegido y que gobernara toda su vida. Y adivinen a quién querían para dirigir al país. ¿Dijiste? ¿George Washington? Así es. Una vez más, había querido establecerse en Mount Vernon, pero otra vez lo habían convocado para servir a su país. En 1789, George Washington dejó su hogar en Virginia para convertirse en el primer presidente de los Estados Unidos de América. No tenía idea de lo que iba a hacer. Como presidente del nuevo país, sabía que su presidencia sería un ejemplo para los futuros presidentes. Mientras fue presidente, Washington se mantuvo muy ocupado.
Ayudó a organizar un ejército y una marina nacional permanente y estableció un sistema bancario nacional. Si algo es permanente, significa que es duradero, no desaparecerá. Como presidente, George Washington primero vivió en la ciudad de Nueva York y luego en Filadelfia. George Washington trabajó arduamente en los planes de una ciudad que sería la capital de nuestra nación. La capital es la ciudad donde los gobernantes se juntan para gobernar a todo el país. Washington eligió personalmente el lugar de la capital, a lo largo del río Potomac, en un territorio entre Maryland y Virginia. Esta ciudad capital no estaría en ninguno de los estados. De esta manera, ningún estado podía decir que estaba a cargo del país. La ciudad capital se diseñó para que tuviera una casa donde vivirían el presidente y su familia. También tendría muchos edificios del gobierno. George Washington ya no era presidente cuando finalmente se construyó la ciudad capital, pero la ciudad lleva su nombre en su honor. Se llamó Washington, D.C. Después de trabajar como presidente de los Estados Unidos durante 8 años, George Washington empacó sus cosas y se dirigió a su casa en Virginia. Murió en Mount Vernon a finales de 1799, más o menos 2 años y medio más tarde. Washington ha sido reconocido como el padre fundador, fue un patriota, fundador de nuestra nación, comandante en jefe y nuestro primer presidente. Muchos lugares llevan su nombre. Se han construido monumentos y estatuas en su honor. Incluso, pueden encontrar su imagen en nuestro dinero, está en el billete de $1 y en la moneda de 25 centavos. Si tuvieras la posibilidad de conocer a George Washington, ¿qué le dirías o le preguntarías? Escríbelo en los comentarios.